Muy buenos días, tardes o noches, estimadas y estimados estudiantes. Sean bienvenidos a un nuevo video acerca del Estado. Hemos estado hablando en sesiones anteriores acerca del Estado, de dónde viene el concepto, y en esta ocasión hablaremos un poco acerca de los elementos que componen a este gran concepto llamado Estado. Bueno, muy bien, como es costumbre, procedo a apagar la cámara y a dejar únicamente el audio para, para efectos de in- cualquier interrupción relacionada con el audio, ¿verdad? Bueno, muy bien. En ese sentido, entonces, veamos cuáles son los elementos que componen al Estado. Y principalmente podemos decir que el Estado está compuesto por tres elementos principales. Por un lado, la población, por otro lado, el territorio y por otro lado también tenemos el gobierno. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de población? Y el concepto de población, pues en un principio se trata de todo aquel conjunto de personas que habita dentro de un territorio determinado. Y estas personas están sujetas a la autoridad que ese estado tiene. Suele confundirse o suelen estar inmerso también dentro de este gran concepto de población otra idea u otra definición eh, que se relaciona íntimamente. Hablamos ese otro término es el pueblo, pero el pueblo está compuesto por aquella porción de la población que goza de los derechos civiles y políticos dentro del Estado, es decir, aquellas personas que han cumplido más de 18 años. Hablamos del artículo, si ustedes revisan el artículo 70 de la Constitución, podrán verificar que son ciudadanos salvadoreños aquellas personas que han cumplido más de 18 años. Entonces, artículo 70 de la Constitución, ¿verdad? Son ciudadanos aquellos que han cumplido más de 18 años. Y también este concepto de población, pueblo, también está íntimamente relacionado con otro que es el de nación. Pero la nación es básicamente un conjunto de la población o es aquella población que tiene una identidad cultural bien marcada. Por ejemplo, nosotros como nación, nuestra identidad cultural es que, bueno, formamos parte de otro grupo de estados llamados Latinoamérica, que nos identificamos por el acento en el que nos comunicamos, que también nos identificamos por comer pupusas o por las costumbres que tenemos, ¿no? Que de repente comemos torrejas en Semana Santa, todo eso forma parte de una identidad cultural. Y a un pueblo, una población que tiene una identidad cultural, una misma lengua, mismas costumbres, etcétera, se le denomina una nación. Muy bien. Hablando de territorio, que es el segundo elemento, nos vamos a referir como aquel espacio físico delimitado donde el Estado ejerce su soberanía o autoridad. Es decir, es esa circunscripción, el espacio en donde el Estado en donde el Estado ejerce su poder. Este territorio pues comprende varios elementos como la tierra, el agua y el aire. Podemos decir que El Salvador pues tiene 200 millas marítimas, em, las cuales pueden ser explotadas, ¿verdad? Las cuales pueden ser navegadas únicamente bajo la autorización del Estado salvadoreño. Por otra parte, cuando hablamos de aire, pues hablamos de la vía aérea, ¿no? De que si ustedes se fijan, cuando un avión quisiera pasar por sobre el territorio salvadoreño, pues debe pedir permiso al Estado salvadoreño para poder pasar y volar sobre el cielo salvadoreño. Y por otra parte, tenemos la tierra, ¿no? Que en realidad ahí hablamos de dos elementos, el suelo y el subsuelo, ¿verdad? Estos, el suelo y el subsuelo pueden ser explotados por el Estado. Al hablar de aguas también hablamos de aguas territoriales y hablamos de aguas dulces, es decir, los lagos, los ríos que forman parte o que están dentro del territorio, dentro del suelo del Estado, ¿verdad? Y el último elemento del Estado es el gobierno. ¿A qué hacemos alusión cuando hablamos de gobierno? El gobierno está constituido por el poder político organizado y la autoridad encargada de tomar decisiones, hacer cumplir las leyes y administrar los asuntos políticos en nombre del Estado. El gobierno entonces es aquel ente encargado de manifestar el poder del Estado. Por eso al gobierno también se le conoce como poder, ¿verdad? El poder. El gobierno lo que hace es administrar ese poder y de alguna manera
pues materializar ese poder con base en las tomas de decisiones que hacen los funcionarios públicos que representan ese poder. El gobierno entonces puede adoptar diversas formas. Hay diferentes formas de ver el gobierno: democracia, monarquía, dictaduras, eh, democracias, aristocracias, etcétera. Hay un montón de formas de ver el gobierno. Sin embargo, cada estado adapta su propia forma de gobernarse a sí mismo. Bueno, muy bien. Esta es la primera parte. En una segunda parte ustedes van a ver otro, tal vez no elemento, pero otra característica importante que tienen los estados. En esa segunda parte vamos a hablar acerca de la soberanía. Será un video a lo mejor un poco más corto, pero que también abona a entender el concepto de estado. Nos vemos en la parte número 2, hablando de soberanía. Adiós.